y proponiendo el algoritmo político-científico del futuro de la 4T y de México. Para la Universidad Obrera de México, para los organizadores y convocantes, que son el doctor Heinz Dietrich, director del World Advanced Research Project and Center for Transition Science, para la diputada Margarita García García, diputada federal por el Partido del Trabajo, secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, y para la Universidad Obrera de México. Es un placer recibirlos para poder debatir, para poder analizar y para poder compartir diferentes tópicos que el doctor va a estar exponiendo. ¿Cuál va a ser la dinámica de esta exposición? Va a tener un primer bloque entre 40 y 50 minutos, donde expondrá y tratará de resolver algunas de las preguntas que él se ha generado. Después tendremos un espacio de 5 o 10 minutos para descansar un poco y regresaremos para interactuar y sacar las conclusiones del día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, José Alfredo. Gracias a ustedes, Eduardo. Vamos a entrar de una vez al debate, como ya Alberto adelantó. Primer bloque de 8 temas, básicamente. Voy a dedicar 5 minutos a cada uno de esos bloques y después vamos a descansar la mente 10 minutos y después tenemos 1 hora para dialogar y debatir la temática. Muy bien, entonces, como decían los romanos, entramos en media res, es decir, entramos ya en la discusión del asunto. Bien, ustedes posiblemente habrán pensado, el título es medio esotérico, Algoritmo Político Científico del Futuro de México. Entonces, mucha gente no sabe qué es un algoritmo. Es un término que se ha puesto de moda en la ciencia y por extensión, por supuesto, a otras esferas de la cultura. Entonces, brevemente vamos a definir esto. Quiero decir que esto es un evento científico y no es partidista. No les quiero vender ninguna mercancía. No estoy aquí por la 4T, no estoy aquí por los fifís, no estoy aquí por algún grupo de Claudio X González, no estoy aquí por los testigos de Jehová, estoy aquí por la ciencia. Y la ciencia, a veces los alumnos piensan, la ciencia es estéril, es neutro, pero es falso. La ciencia tiene una bandera muy clara y es la verdad. Entonces conviene rápidamente aclarar los términos del título. Y ustedes saben que toda buena ciencia empieza con la determinación de los conceptos. Porque los conceptos, las categorías, las palabras en ciencia son lo que es el metrobús, el metro aquí afuera. Son los vehículos que los llevan a donde quieren llegar ustedes. Obviamente, el fin de su viaje no es físico, no es Tacubaya, digamos, sino es mayor conocimiento de lo que antes había. Pero sin los conceptos adecuados, eso no va a funcionar. Es igual que ustedes tomen aquí un avión para llegar al barrio Bravo de Tepito, no van a llegar porque allá no hay aeropuerto. Entonces, hay que escoger el medio de transporte hacia lo que nosotros queremos. El título, entonces, algoritmo, ya lo decía, es un método. Bueno, ¿qué es un método? Un método es una secuencia de pasos que ustedes necesitan para resolver un problema. Todos ustedes han cocinado una vez y ven el libro de cocina. Dice, primero echas esto y después esto y luego aquello y el gas. Te da 7, 8, 10 pasos con los tiempos. Y al fin y al cabo, si tienes suerte y nada se quema y nada estalla en la cocina, vas a tener la comida. Eso es un método. Y algoritmo, en el fondo, es un sinónimo de método. Entonces, podríamos decir, el método político científico
para entender el futuro de México. Hay una diferencia fundamental entre el primer concepto de político y el segundo, que es científico. Es como un maridaje de vino y de aceite. En parte lo necesitas para que sea sabrosa la mezcla, pero no se van a juntar tanto. Y esto es por lo siguiente. La política es la lucha por la conquista del poder y por la defensa del poder. Eso es la política. La política es guerra, con diferentes medios. A veces violento, a veces monetarios, a veces de mentiras. Pero la política es guerra. Todo lo demás es una ilusión pensar. La ciencia, en cambio, no es una praxis de conquistar el poder. La ciencia es un software. Es un sistema de análisis de la realidad que les explica lo que es la realidad objetivamente. Es decir, independientemente de lo que ustedes perciben. Ese es el problema fundamental de percibir la realidad. Cuando ustedes vean la luna, piensan que es una cosa redonda más o menos de color naranja. Y eso es la impresión que los ojos nos transmiten y se procesa en el cerebro. En ese sentido es una verdad subjetiva para la persona que lo ve. Esto es la realidad. Pero eso es un engaño. Porque tanto nuestros sentidos como el cerebro que procesa la información, cerebro que es un sistema de realidad virtual, son falibles. Por lo tanto, necesitamos un método para entender qué es realmente lo que estamos viendo. Y para saber lo que es la luna, tiene que analizarlo con la ciencia, que es un cuerpo gigantesco que no tiene luz propia, que refleja la luz del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ven la diferencia entre las dos cosas. Cuando están en Acapulco enamorados y ven la luna, obviamente todo el romanticismo entra y eso está bien, porque las emociones, el amor, eso es parte del mundo que es diferente a la ciencia y a la política. Pero si ustedes quieren enviar algo a la luna, necesitan saber de física. Entonces, algoritmo político científico del futuro de México significa método que, tomando en cuenta lo político y lo científico, procura descifrar cuál va a ser el futuro de México, esencialmente de aquí hasta 24, y según el presidente y la composición del Congreso, el futuro de México después de 2024. Porque después de la caída de la Unión Soviética, todos entendemos que la historia no es lineal, que no avanza así. Todos pensábamos que era un proceso irreversible. Ya cayó todo. Entonces hay que entender la realidad como un proceso dialéctico con contradicciones, con derrotas, con avances. Entonces podemos ser realistas y pensar que todo lo que se ha logrado en esos 6 años de la 4T se puede perder rápidamente, después de 24. Y eso es fácil de entender si ustedes ven que la Revolución Mexicana tuvo años de lucha armada, millones de víctimas. Después del Congreso de Querétaro hizo avances sociales, pero después, al perderse el control sobre los conductores del proceso, todo se fue al carajo con los neoliberales. Miguel de la Madrid, 82, y ya después el fatal Salinas de Pliego con su pareja en el PAN, con Diego de Ceballos, la pareja diabólica, de hecho. Por lo tanto, no hay que caer en triunfalismos. La seguridad de hoy no necesariamente es la seguridad de mañana. Pero les voy a dar otro ejemplo.
parecía que para 2024 todo estaba arreglado, que ese tsunami de apoyo al presidente que vemos en la población, la derrota de la derecha en estado de desánimo y caótico, de un momento se revirtió. Hoy estamos en una situación política de México y de correlación de fuerzas totalmente diferente a lo que teníamos hace 2 semanas. Y eso se debe esencialmente a 2 acontecimientos. Uno es que la oligarquía, por dedazo, como siempre, escogió a una farsante como candidata presidencial, Xochitl de Xochimilco. Y al principio pareció una selección tonta, hoy vemos que no es así. Esa mujer tiene todo lo que se necesita para engañar a la gente y para ser un peligro para la continuidad de la 4T. Y con el Photoshop inclusive es más fácil hacerlo, porque ya todos los candidatos son muy bonitos en los espectaculares y en las televisiones y videos. Todos son esbeltos, hermosos y simpáticos. Bueno, Photoshop permite esto. Entonces, eso es un acontecimiento. El efecto de ese nombramiento sobre la derecha fue asombrosa, porque la derecha estaba derrotada mentalmente, porque pensaba que no se podía parar el avance de AMLO y la 4ª transformación, mucho menos en este año, donde hay tremendos éxitos con la inauguración de las megaobras. Estaba destruida la derecha como alternativa al poder de 2024, eso cambió. Ustedes ven que cambió su ánimo, están envalentonados con esa señora que tienen ahora como candidata. Y si ustedes lo quieren entender en términos de ciencia, es fácil. Porque si ustedes ven a la derecha como un sistema, es decir, un conjunto de elementos integrados, al ser derrotados durante 5 años y medio, perdieron su centro de gravitación. Y un sistema que no tiene un centro de gravitación, lo voy a explicar un poco más adelante, sistema que no tiene un centro de gravedad, de gravitación o de masas, se vuelve caótico, se deshace. Y eso era el estado político, psicológico de la derecha hace 2 semanas. Ahora le dieron un centro, la oligarquía le dio un centro de gravitación y todos se reunieron en ese centro y con un equipo de primer nivel, eso hay que decir esto de la Gálvez, y con mucho dinero, unánimemente los medios chayoteros, que son el 99% de la prensa en México, la televisión, entraron una campaña fuerte para convertirla prácticamente en la madre de Teresa de Calcuta, mezclada con Juana del Arco, para salvar el país de esa gente que está en el Palacio Nacional. No subestimemos entonces, la situación ha cambiado. El segundo acontecimiento fue lo que pasó en Chilpancingo. Esa especie de levantamiento organizado por bandas y se vio una ausencia total del Estado. No se vio autoridad del Estado, ni de gobernación, ni de la gobernadora de Guerrero, etc. Entonces, un elemento que transmita debilidad del Estado y por otra parte un elemento que transmite fuerza de alternativa. Y esos 2 se juntan y eso cambió toda la coyuntura de la campaña electoral actual. Y cambia toda la carrera entre los candidatos presidenciales de la 4T, de la 4ª transformación que vemos ahora. Entonces el tema es darles elementos científicos para entender esas dinámicas
y entender hacia dónde van a llevar a la cuarta transformación, al proyecto histórico de la cuarta transformación y al país. Porque eso es lo que a todos nos preocupa, que haya continuidad en ese modelo social cristiano, desarrollista, latinoamericanista, nacionalista, que es lo mejor para las mayorías y para el país. Entonces, lo que decía al inicio, no voy a recomendar ningún candidato, no voy a recomendar a ningún partido, simplemente les voy a dar elementos básicos en diferentes disciplinas científicas que les permiten entender mejor la actualidad y el futuro. Ese es el algoritmo que construí para ustedes y para los compañeros. Entonces, voy a dedicar a cada uno de esos elementos como 5 minutos. Eso nos da un total como de 40 minutos. Espero que no me agarre la pasión y sigo extendiéndome. Por eso puse el reloj aquí. 5 minutos cada bloque. Y ya después, 10 minutos de pausa. Ustedes piensan las preguntas, las controversias, lo que sea, y ya discutimos. Entonces, la idea es facilitarles herramientas de comprensión y de decisión para de hoy hasta el 2024. Entonces vamos a empezar. Ustedes posiblemente han visto los pasos de ese método, de ese algoritmo. La primera pregunta es retórica, pero obviamente yo tengo una respuesta. Si la salida de AMLO en 24 va a generar un vacío de poder. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la talla de AMLO como líder a nivel comparativo mundial? El tercer punto que necesitan entender es lo que llamo una antinomía objetiva. Antinomía es una contradicción objetiva que existe entre un tipo de organización del universo que se llama fractal, lo explico todo después, contra el principio cultural de la democracia. Es el problema de la selección del sucesor del presidente. Cuarto elemento para entender es cómo se selecciona al sucesor de un líder nacional, o regional o mundial. Entonces, hay diferentes métodos. No hay ninguna solución perfecta a esto. Todos son provisionales y limitados. Vamos a ver algunos porque el tiempo es limitado. El quinto elemento que necesitan es el golpe de Estado, que ya es un cáncer a nivel mundial, que promueve Estados Unidos, básicamente el Partido Demócrata, la Casa Blanca, etc. La contrarrevolución de color, que se aplicó contra Evo Morales, contra Pedro Castillo, contra Cristina Kirchner, y lo quieren aplicar aquí. Lógico. Obviamente que a los amos del mundo no les conviene que México administre su energía, que se reindustrialice, etc. AMLO tuvieron que tolerar, lo voy a explicar después, pero no lo quieren. Quieren que regrese uno de esos títeres neoliberales corruptos que hemos tenido 30 años. El siguiente elemento que hay que entender es cuál es la probabilidad de sobrevivencia del próximo presidente de la 4T. El octavo elemento es cómo hay que definir el concepto de política. Se dicen muchas tonterías en las universidades, en los medios. Pura ideología burguesa, no hay ciencia, no hay verdad, nada de esto. Y cómo hay que definir el concepto de poder, que es igualmente claro.
Y la pregunta final que hizo Lenin en 1902 en su ensayo, ¿qué hacer? Porque siempre cuando se analiza un problema, hay que ver cuál es la respuesta práctica para superar el problema. En ese caso, ¿cuál es la solución para que el proyecto histórico de la transformación siga después de 24? Todo esto está en las páginas de nosotros, es el programa. Entonces ya paso al primer punto. Me lo puedo pasar porque ya les expliqué el objetivo pedagógico de esta sesión. Y seguimos después al primer bloque. La salida de AMLO genera vacío de poder. Ustedes ven que ya no lo puse en forma de pregunta, porque yo pienso que la respuesta científica es obvia. Cuando se va a salir AMLO, va a ir a su rancho, puede ser uno de los, en abstracto, de los 6 candidatos que puede llegar a eso, pero sabemos que solo puede ser uno de 2. O si somos generosos, uno de 3. Porque ese problema no es tan grave como en la Iglesia Católica, donde tienen 600 cardenales que quieren ser el próximo papa, pero solo puede ser uno y entonces matan entre sí. No tenemos 600 cardenales, de los cuales uno quiere ser el presidente papa, pero sí tenemos 3 candidatos, 2 y medios, digo yo, 2 que tienen posibilidades. Entonces, el problema lo pueden analizar con diferentes modelos, paradigmas científicos. Un paradigma es un modelo. Entonces, el primer modelo que pueden analizar es de la ciencia que se llama etología, etología, que analiza la conducta de los animales, incluyendo al ser humano. Entonces, esa dialéctica entre el líder de la manada y el comportamiento de la manada es lo que está en juego en cada sucesión de una institución importante. Y por lo tanto, aquí 2024. Si ustedes analizan las sociedades animales, a partir de cierto número de miembros necesitan un líder. Por ejemplo, la manada de elefantes tiene por líder la elefanta más antigua. Es un matriarcado. La mujer conduce la manada. Lo mismo sucede en una manada, en un grupo, en una camada de hienas. El animal alfa, el que decide, es femenino, siempre. Hay una diferencia con los leones. En los grupos de leones, el líder, el que decide lo que se va a hacer y el que tiene los privilegios, es un león macho. Pero en ambos casos se ve reflejado la necesidad de que un grupo de individuos tiene que ser organizado y coordinado si quiere sobrevivir en la realidad. Es decir, no puede ser un grupo caótico. Tiene que ser organizado. Entonces, cuando hay la sequía, los elefantes caminan cientos de kilómetros a través de desiertos, etcétera, para encontrar agua. Y la matriarca decide el camino. Lo mismo con los leones. Cuando falta comida, el león jefe, el león alfa, decide a dónde van a buscar. Entonces, esa es la interacción, la dialéctica entre liderazgo y decisión y seguimiento de los miembros. Y eso es así en los seres humanos, por supuesto. Y cada uno de ustedes que da clases a alumnos sabe que cada grupo humano es igual.
Cada grupo humano, aunque empiece democráticamente con todos iguales, se empieza a piramidizar, a jerarquizar en el proceso. Y al final tienes un líder, el animal alfa. Después, los lugartenientes son los animales beta, gamma, etcétera, etcétera. Es muy fácil de entender. Un buen maestro ético combate esto porque necesita practicar la democracia con ellos, pero la mayoría de los maestros o están cansados o les vale. Eso no se combate. Pero esa es una ley de organización de todo grupo social, sea animal, sea Homo sapiens. Lo pueden entender también. Entonces, cuando muere el animal alfa, el líder, aparece el problema de la sucesión. ¿Quién va a ser el nuevo rey? Muchas veces se decide por la violencia, se pelean. Generalmente es de esa forma. Lo pueden entender también con otro modelo científico de los sistemas mecánicos. Por ejemplo, el sistema solar de Newton. El sistema solar tiene un centro de masas de gravitación que está cerca del Sol, pero obviamente es el Sol que orienta las órbitas de todos los planetas. Por eso es un sistema ordenado, previsible. Por eso ustedes pueden pensar que mañana, con alta probabilidad, el Sol aparece. Que no va a haber el quinto Sol de los aztecas. Es posible que haya, pero la probabilidad de que no suceda es casi 100%, casi es certeza. Quiten ustedes ese Sol, todo el sistema colapsa. Quitan el líder, el sistema colapsa, entra en caos. Pueden usar otro ejemplo de la física. Un objeto que está en rotación tiene dos fuerzas contrapuestas. Tiene las fuerzas centrífugas que tratan de enviar el objeto lejos de su eje de rotación hacia afuera. Cuando ustedes ven los carruseles en las ferias con los niños, ahí está muy claro. Si no te agarras bien, vas a salir por la tangente. La otra fuerza contrapuesta es la fuerza centrípeta, que dirige los elementos hacia el centro. Cuando esas dos fuerzas están en equilibrio, el sistema está en su punto de equilibrio y está estable. Cuando cualquiera de las dos fuerzas se vuelve demasiado fuerte, el sistema entra en desequilibrio y colapsa. Y lo mismo sucede entonces en un gobierno nacional como el de aquí. Cuando AMLO desaparece, va a haber una dispersión del poder, porque el sistema actual es una pirámide, donde todo el poder está concentrado en la cúspide, en el Sol. Y el Sol orienta todos los movimientos del sistema. Y cuando esto desaparece, el sistema no tiene orientación. Y ese es el peligro de 2024. Y ese es el vacío que busca el imperialismo y la oligarquía, porque cuando no hay comando y control claro y eficiente, entonces ellos quieren volver al poder. Ese es el golpe de Estado que llama contrarrevolución de color. Yo lo llamo. La segunda pregunta, el segundo bloque, ¿es AMLO un líder de la talla mundial de Putin o Xi o Modi, que creo que son los tres más capaces de la sociedad global? Yo pienso que sí, con matices, por supuesto. AMLO tiene inteligencia estratégica. Estratégica es la capacidad de prever el futuro. Inteligencia táctica, de acomodar los elementos en el campo de batalla, y de inteligencia situacional. Aunque lo sorprendan de alguna forma, generalmente reacciona racionalmente
y optimiza la situación. Igual que Putin, por ejemplo. Pero además de esos aspectos cognitivos, AMLO tiene carisma, es muy carismático, es un comunicador nato que combina todos los géneros de la comunicación, desde la sátira, al sarcasmo, a la anécdota, al conocimiento afectivo, al patriotismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre AMLO y Xi, por ejemplo? Xi es de los cuatro el único que tiene un proyecto transsistémico, un proyecto tendiente a sobrepasar el capitalismo. Es el único. Pero, por supuesto, no existe aquí, no hay pretensión aquí de llegar al socialismo del siglo XXI. Independientemente de lo que AMLO quisiera hacer, no había condiciones en México. Si él en 2018 hubiera hecho caso a ciertas críticas de la izquierda tradicional, ya no estaría en el Palacio Nacional, ya lo hubieran tumbado como Allende, o como otros presidentes. Entonces, tomando en cuenta todos esos elementos, AMLO es un líder extraordinario y su desaparición del poder, dejar el poder, genera un peligro de sucesión. Esto tanto más porque cuando él empezó en 2018, la contrarrevolución ya estaba en marcha. Claudio X González ya se reunió en la Torre de Reforma con un grupo de conspiradores diciendo que AMLO es un peligro, va a ser la segunda Venezuela, la segunda Cuba. Hay que impedir que siga llegando. En el proyecto estaba previsto que Reforma iba a ser la cabeza de lanza mediática, etc. Entonces, aún antes de ejercer el gobierno, la derecha ya había planeado tumbarlo. Es decir, empezó a caminar en un campo minado. En las minas habían puesto la oligarquía, los medios corruptos, sectores gringos, etc. Si no hubiera sido inteligente y selectivo con lo que iba a hacer, hubiera volado pronto. ¿Cómo evitó las minas? Él decidió que no había posibilidad de resolver todo el desastre que los neoliberales habían dejado. Aunque él dijo, esto requiere 2 mandatos, o sea, 12 años, y vamos a comprimir el tiempo en uno. Pero cualquier científico sabe que el tiempo no se puede comprimir, porque lo que nosotros llamamos tiempo son 2 propiedades de la materia que forma el universo. Una parte su extensión espacial y por otra parte el movimiento de la materia. Y la relación entre ambos es lo que llamamos tiempo. Es una fuerza cósmica. Hay una sola manera de comprimirla, que es una gravitación extrema, como en los agujeros negros. Pero ningún ser humano puede hacerlo. Bueno, él lo dijo para que la gente no perdiera el ánimo de transformación y me pareció correcto hacerlo. Pero entonces tenía que escoger. Entonces tienen ustedes un menú de tareas que hay que arreglar. Las universidades corruptas destruidas, los sindicatos corruptos, charos, el crimen organizado, una corporación internacional, los medios antipatrióticos, la energía desapareciendo, la manufactura también. Entonces él seleccionó algunas cosas donde iba a trabajar. Unas cosas que decidió no atacar.
no atacar fuertemente, digamos. El crimen organizado, él evitó un enfrentamiento directo. Las universidades corruptas como la UNAM, la UAM de Poli, la UAP de Puebla, la de Guadalajara, las ha dejado en paz. Pese a que no producen nada, solo gastan y son elementos claves de la contrarrevolución contra el país, sobre todo la UNAM, de donde viene Murayama, por ejemplo. Entonces, no tocó esto y dijo, me concentro en la recuperación industrial y en la infraestructura del país. Y en parte en la limpieza del Estado, en la medida de lo posible. No voy a tratar de reformar las universidades, no se puede. No voy a tratar de hacer escuelas de formación política. No existen. Porque en toda América Latina no hay profesores para hacer esto. Los institutos de formación política en América Latina son de risa y de tristeza, incluyendo el de acá. No tienen científicos. Repiten el rollo de siempre, tanto de los liberales, de la burguesía liberal, sobre la democracia, de esas pendejadas. A ver, los dogmáticos citan a Marx y Engels, pidiendo a los alumnos que lean la ideología alemana, un texto de hace 200 años de un país que los jóvenes no saben dónde queda. Entonces, AMLO tuvo que seleccionar lo que podía abordar en los 6 años. Eso explica que quedaron grandes residuos en términos de medicina, quedaron sistemas patógenos, como el crimen organizado, como las nomenclaturas de las universidades, y otras cosas como nuevas, como el movimiento LGBTQ, que es el ataque más peligroso a las identidades nacionales, racionales, patrióticas, desde la Ilustración europea, desde hace 500 años. O sea, esa cosa de LGBTQ es un instrumento de dominación ideológica, como las mentiras de los curas cuando llegaron acá. Y no se combate. Y allá hay muchos jóvenes que se pierden y pierden su futura vida. Entonces hay todos esos focos que no se han podido atacar y que va a ser tarea del próximo presidente. Entonces, cuando ustedes piensan quién debe ser el próximo presidente, piensen en las tareas que tienen que resolverse para garantizar el futuro del proyecto histórico actual y del país. El siguiente punto es un poco difícil. Voy a reducir un poco la exposición para que dialoguemos, porque todo es un poco complejo. Entonces decía yo que el cosmos está organizado generalmente en términos verticales, no horizontales, no democráticos. El cosmos no es democrático. El cosmos es vertical y nosotros somos parte del cosmos. Todo esto se descubrió hace 20 años en la llamada geometría fractal. No me voy a meter en esto. Pero entonces, les doy aquí un ejemplo. Una categoría clave en esa organización vertical del cosmos se llama autosimilaridad a toda escala, o self-similarity across scale en inglés. Ustedes ven el pino. El pino obviamente es una organización piramidal, como una sociedad de clase, como una dictadura. La pregunta que ustedes tienen que hacerse
¿Cómo logra el pino subir los nutrientes de las raíces 30 metros hasta la cima cuando no tiene bombas mecánicas para hacerlo? Cuando la gravitación actúa contra la subida de los líquidos. Y aún así la planta lo logra. Y eso se logra por el efecto de la autosimilaridad a toda escala. Es decir, cuando ustedes desglosan ese árbol, en cada rama se repite la estructura triangular que ustedes ven allá. Si ven las células, se repite la estructura triangular. Es decir, a toda escala que ustedes analizan, esto se encuentra la misma estructura que crece, que forma. Esto es el carácter fractal. Fractal es vertical y reproductivo en este sentido. ¿Por qué existe esto? Esto existe porque cuando tiene cierto número de miembros en un grupo, en una organización, tú necesitas una estructura vertical. Y cuando dices esto, dices tú necesitas un líder. Tú necesitas un animal alfa. Las manadas animales no tienen un líder por gusto, que como el león tiene el privilegio sexual del grupo, que tiene el privilegio de comer primero, que tiene el privilegio de no cazar, porque generalmente son las leonas que cazan, etc. Pero eso no es por capricho, ni del líder, ni de otros, es por necesidad organizativa para la sobrevivencia de la manada. Eso es fácil de entender. En un avión, por ejemplo, bueno, lo contrario de ese principio de la naturaleza es la organización horizontal. Como dicen en inglés, one person, one vote. Una persona, un voto. Todos son iguales. Es decir, la participación de cada ciudadano en las decisiones del país es igual al de otro. Eso es la idea detrás de esto. Pero hay situaciones y organizaciones en que esto no es posible, porque significa la autodestrucción. Tomamos la situación de un avión. Yo no sé si ustedes alguna vez viajando en un avión ha caído en lo que se llama una bolsa de aire. Una bolsa de aire aparece cuando los vientos se combinan de tal forma que la atracción de las alas y de la velocidad que tiene el avión hacia arriba se corta. Ya no jala hacia arriba. El resultado es que el avión cae como una piedra así. Es una situación extremadamente peligrosa. Se puede romper, por supuesto. Entonces la pregunta es ¿qué hay que hacer? Cuando va tranquilo, a 10.000 metros y de golpe cae así. ¿Qué haces? Bueno, la pregunta es ¿quién decide qué haces? ¿Quién decide si te salvas o no? El piloto, que es el animal alfa del equipo. El copiloto, que es el animal beta, un nivel más abajo. El ingeniero de navegación, o entre los tres, deliberan qué hacer y votan por mayoría. O quiere ser democrático y preguntas a los pasajeros, preguntas a 300 pasajeros qué hacemos. Bueno, hasta que todos se enteren ya están muertos. Entonces, esa situación, ¿quién decide? Hay una alternativa, decide la computadora. Porque el avión tiene
programar esa situación de emergencia y lo que hay que hacer para evitar la destrucción. Pero entonces, ¿quién decide? ¿Quién es el animal alfa? ¿El piloto o la computadora? ¿Quién es más rápido? ¿Quién atina mejor para parar esto? Entonces, es una ilusión anárquica absoluta, infantil, de pensar que un sistema que tiene muchos elementos, como un partido político, como la ciudadanía de un gran país, como un sindicato grande, puede funcionar democráticamente. Es imposible, porque es disfuncional. Acercamos la situación, si tuviéramos 100 personas aquí y quisiéramos discutir democráticamente, ¿cuál de los 100 va a hablar? 50 levantan la mano. ¿Quién va a hablar? Todos tienen el mismo derecho. ¿Cómo decides esto? Democráticamente. Y si no decide un moderador, se van a empezar a pelear entre sí, lógico. Entonces, tú necesitas nombrar un moderador que da la palabra. Pero cuando la manada le da al moderador la capacidad de dar la palabra, le da poder. Por supuesto que el moderador puede manipular. Le cae mal a alguien, no le da la palabra. Favorece a un grupo, les da la palabra. Entonces, la necesidad de organización de ese grupo de cierto tamaño obliga a crear una nueva instancia por encima de la manada, por encima de la base, y esa delegación de poder inevitablemente significa que se abre más el peligro de que empieza a ser esa burocracia lo que le conviene a ella y no a la base. Ese es el problema de la burocracia. Tú necesitas la burocracia y la delegación de poder en organizaciones de cierto tamaño, pero tú creas un poder nuevo que ya no te refleja como antes. Si tuvieras un diálogo entre dos personas, no tendrías problemas. Dos personas democráticas, maduras, saben que el otro tiene el mismo derecho y deja hablar al otro, después habla él. Tiene un diálogo, eso es democrático. Pero cuando tienes 100, ya no es posible. Tienes que crear un centro de decisión de poder. Entonces ya, voy a reducir la exposición porque vamos a estar 2 horas explicando esto. Quizás el próximo punto es el final y después aclaramos en el diálogo los puntos que faltan, lástima. Pero las cosas hay que explicarlos didácticamente paso a paso. Entonces, el cuarto bloque de los 8 que iba a tocar es si la sucesión del animal alfa decide prácticamente qué va a pasar. La pregunta entonces es, ¿cómo lo escoges? Es el problema de las universidades. Cuando un rector se va, ¿cómo escoges al siguiente? En las sociedades tribales es por gerontocracia muchas veces. La persona más vieja, por supuestamente tener más experiencia, va a liderar la comunidad o la universidad. Pero eso no funciona en la universidad. Puede ser por oligarquía. Estas universidades están dominadas por grupos de poder que saquean las universidades, explotan y no producen nada. Miren, 4 años después de la pandemia de COVID, ni una universidad en México ha producido ni siquiera una pequeña pastilla para combatir esta pandemia, con sus gigantescos presupuestos. Ni una pastilla.
Y Cuba, pequeña, asediada por el imperialismo, ha producido 3 vacunas mundialmente reconocidas por su calidad. Esto les da una imagen muy clara de lo que sucede en nuestras universidades. Nuestras universidades son guiadas por nomenclaturas que forman lo que en términos económicos se llamaría un mercado feudal oligopólico. Un mercado oligopólico es un mercado oligopólico, significa en griego algunos elementos. Entonces, cuando tú tienes un mercado que dominan, digamos, 4 empresas grandes, es un mercado oligopólico. Cuando lo domina una sola empresa, es un mercado monopólico. Cuando no lo domina ninguna empresa, eso se llama mercado atomista. Por supuesto, no existe en la realidad hoy día. Entonces, ¿por qué llamo a la administración de nuestras universidades que no produce nada? Un mercado feudal oligopólico, por la diferencia con el mercado capitalista oligopólico es que en el mercado capitalista tienes competencia. Si tú hoy día quieres vender un carro eléctrico, tú tienes que competir con Tesla, con los chinos, con los japoneses, los coreanos, etc. Y si quieres ganar, necesitas desarrollar mejor tecnología que el otro. Estás obligado a avanzar las fuerzas productivas. En el feudalismo es diferente, porque cada príncipe feudal tenía ya sus terratenientes grandes que lo apoyaron y entre todos se repartían el plusproducto. No tenía que avanzar nada, solo tenía que reprimir y explotar. Y esa es la situación de las universidades. El principio en la universidad sería, por supuesto, la meritocracia. Los científicos de mayor nivel y mayor ética deberían conducir la academia por el bien del país y de los estudiantes. Pero no es así. Está todo controlado por mafias que violan las reglas. Vean ustedes el INE. Murayama no tenía derecho a un sabático ahora. Salió del INE, trabajó 2 meses en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y le permitieron un sabático, cuando el reglamento no lo permite. O sea, los mismos abogados violando sistemática y flagrantemente sus propios reglamentos, ni hablar de la Constitución. Y así todo. Vean ustedes el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es patético. No hay ni un solo aporte al problema de la transición del país. Ningún problema real. Es terrorífico eso. Y así está toda la universidad. Entonces, volviendo ya al tema eso para cerrar. ¿Cómo escoges el sucesor? Bueno, antes se hacía por dedazo. El presidente, que es un principio monárquico, dinástico. El rey, obviamente, procreaba algún hijito que le iba a seguir, fuese capaz de conocer o no. Podía ser un completo idiota, pero servía a los intereses de la aristocracia que representaba el rey y la casa monárquica. Y seguía. Esto, obviamente, no es muy sano para un sistema en el siglo XXI, donde la innovación y el cambio es el elemento decisivo de la actualidad. Entonces, el liderazgo tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que los de arriba del poder saben quién sirve para continuar su línea.
Los neoliberales sabían muy bien. Salinas sabía muy bien, y Diego de Ceballos. Y por algo asesinaron a Colosio, ¿no? Entonces, la ventaja de ese sistema, desde arriba, es que conocen el juego político del sistema y pueden optimizar según sus intereses, aunque no sean los del país. Obviamente eso no es democrático. Eso es la expresión de un poder particular, no del poder y del interés del bien común. Contradice la idea de la democracia. Bueno, la otra cosa es que tú haces votar a la gente. Pero votar a la gente tiene sentido cuando tú tienes gente informada, capaz de entender la realidad, con educación, con ética, con madurez. Pero cuando la población es eso, cuando la juventud es víctima de las pendejadas de TikTok, cuando están viendo los shows de drag queen, que son un crimen, de hecho, y cuando la escolaridad es escasa, cuando las universidades enseñan a los ingenieros un par de técnicas estadísticas, pero nada de ciencia crítica. Entonces, todo ese axioma de que el pueblo es el soberano que decida, se complica. Porque cuando los fundadores de la democracia burguesa generaron sus ideas, era la Ilustración europea, era el sujeto consciente ético que hoy día casi no existe. Entonces, todos esos presupuestos de la democracia formal burguesa no se dan. En tiempos en que la plutocracia paga las campañas por televisión, en que la corrupción es sistémica. Entonces, ¿qué resultados te va a arrojar una decisión mayoritaria? Porque democracia en ese sentido es mayoría. Entonces, tienes una tercera vía que sería por encuesta. En lugar de que permites que o solicites que voten todos, tú quieres saber quién es el candidato que quieren. Y entonces esa es una muestra. Lo primero es un censo. Un censo existe cuando tú preguntas a cada miembro de la población estadística del universo estadístico. Si yo quiero saber aquí lo que ustedes piensan, quién sea el candidato o la candidata para seguir, yo hago un censo, que significa que pregunto a cada uno de ustedes en forma anónima, con la pregunta adecuada para no sugerir respuesta. Ustedes apuntan y después sabemos lo que piensa la mayoría. Eso es un censo. Pero en una población de 130 millones como en México, no puedes hacer eso, es extremadamente lento, costoso, etcétera, etcétera. Cuando no puedes hacer esto, tú tienes que hacer una muestra. Una muestra es una pequeña cortada, pequeño grupo de una totalidad mayor. Un sample, como dicen en inglés. Entonces, tú tienes que tomar la decisión si tu muestra será representativa o no representativa. Representativa significa que los resultados de cuando tú preguntas a 1,500 mexicanos y mexicanas, te reflejan lo que piensa la gran mayoría de los mexicanos. Es decir, tu muestra de 1,500 personas, 70% dice yo quiero el candidato o la candidata X. Si es representativa la muestra,
significa que si preguntas a todos los mexicanos, se repite ese valor de que 70% de toda la población quiere ese candidato. Esa es la representatividad de una muestra. Pero tú puedes hacer una muestra que no representa nada, solo los intereses de la gente que te paga. Entonces, ¿cómo logras tú una muestra representativa? Una muestra representativa, para ya terminar eso y discutir, tiene 4 o 5 requisitos para que sea serio, sea científica. Primero, tú necesitas lo que se llama una selección al azar de los que van a ser preguntados. O aleatoriedad, como se llama también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tienes, digamos, 100,000 personas y solo vas a preguntar a 1,500, que todos los 10,000 tienen la misma posibilidad de entrar en la muestra. Es decir, tú tienes que seleccionar objetivamente a los 1,500 que entran. ¿Cómo haces esto? Tú puedes hacer con una tómbola. Cada uno tiene un número de 1 a 10,000. Tú sacas 1,500 papeles y eso es aleatorio. Tú no manipulaste ni influenciaste la selección. Es un método objetivo. Puedes hacer con computadoras también, etc. Pero ese es el primer criterio, que todos los miembros que entran en la muestra y que son parte del universo que te interesa, tienen la misma posibilidad de entrar. Es el primer criterio fundamental. El segundo criterio es que tú necesitas un tamaño mínimo, porque a partir de ahora todo se vuelve matemático. La matemática probabilística, que te permite saber si los 1,500 que dicen candidato A representan realmente el 70%, digamos, de lo que diría la población en general. Para eso necesitas criterios que son tamaño mínimo. En México, por ejemplo, el tamaño mínimo para hacer una muestra representativa es como 1,400 elementos que entran en tu muestra, que tienes que escoger al azar. México, sin embargo, es un país muy heterogéneo. Niveles de ingreso, de cultura, de educación, muy diferentes en diferentes partes. Entonces conviene que tú preguntas más personas, porque cuando la población es uniforme, cuando aplicas en Japón o Alemania, pues no hay problema. Pero un campesino en Chiapas muerto de hambre, ¿qué tiene que ver con la clase media urbana de la ciudad? Nada. Entonces conviene que uses esa fórmula de escoger el tamaño mínimo de manera realista, concreta, en cuanto a la realidad que quieres medir. Finalmente, tú tienes que aplicar el cuestionario con ética. Pues cualquier científico social sabe que tú puedes inducir las respuestas que quieras. Es lógico. Por ejemplo, si yo digo en esa encuesta hipotética, ¿quién quieres que sea el candidato presidencial de la Cuarta Transformación para 2024? Te va a dar ciertos resultados. Si tú formulas la pregunta de otra forma y dices, ¿quién de los candidatos de la 4T piensas da las mayores garantías para continuar el proyecto y defender lo que se ha construido? Las respuestas van a ser totalmente diferentes. Entonces tú necesitas personas éticas que formulan las preguntas
Tú necesitas personas éticas que aplican la pregunta. Y después tú necesitas evaluar estadísticamente los resultados. Y la estadística, que es la medición de la realidad, ya con precisión matemática, es de las áreas más difíciles de las ciencias actuales. Entonces, esos son básicamente los elementos que necesitas para que la encuesta represente el universo que te interesa. Pero para poder hacer todo esto, tú necesitas tener enumerados los miembros del universo. Cuando el INEGI hace el censo cada 10 años, se guía por el registro federal de la población, donde cada persona tiene un número. Con esos números, tú puedes entonces, por municipio, por barrio, por estado, por casas, seleccionar al azar los que entran. Y no excluyes a nadie por sus preferencias, porque todos pueden entrar por matemática. No metes la mano, pero la precondición es, tú necesitas un banco de datos de todos los que te interesan. Por ejemplo, si yo tengo un partido y yo quiero saber lo que opinan los miembros del partido, pero yo no tengo un registro serio de los miembros, no puedo hacer una muestra representativa, porque no puedo hacer la selección aleatoria. Si tú no sabes si tienes 20,000 miembros, o 50, o 8,000, ¿cómo escoges los que entran en la muestra? No se puede. Ese es el gran problema en América Latina, porque tú no tienes la calidad estadística que necesitas, como tienes en el primer mundo. Y por lo tanto, todos esos análisis y la planificación económica no puede tener el nivel anterior. Entonces, 2024, tienes diferentes sistemas, por dedazo, por votación formalmente democrática, mayoría, por encuesta representativa o no representativa. Esas son las grandes vías que tienes. Bueno, la oligarquía ya escogió el dedazo con Xochitl Gálvez. Entonces, un punto interesante en lo que queda de la sesión es, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál en la situación concreta de México sería el mejor método para garantizar la permanencia de lo logrado? Y finalmente, el golpe de Estado postelectoral que ustedes ven en la pantalla, es la revolución de color, se llama. Si quieren, lo explicamos después un poco más. Pero aquí los ejes son claros. El golpe de Estado contra Evo Morales se hizo vía la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, y la oligarquía en Bolivia, ONGs internacionales, sectores corruptos de la policía, pero militares que compraron, etcétera, etcétera. Y la Corte Suprema, por supuesto, el Congreso. Esa es la característica de ese golpe de Estado, es que después de las elecciones, cuando la oligarquía perdió, alega que hubo fraude, que la elección no fue democrática y que por lo tanto no hay que reconocer los resultados y por lo tanto el presidente y el Congreso son ilegítimos y hay que protestar en la calle, armar la bronca para tumbarlos. Esto es el sistema que usan. Y esto lo van a tratar de hacer aquí cuando pierden 2024. Eso era el plan B que tenían para el Estado de México. Pero perdieron esa oportunidad porque lo querían llevar a la Suprema Corte. Todos sabemos qué es la Suprema Corte. Bueno, primero el Tribunal Electoral Superior, etcétera.
Todos sabemos qué es eso. Y de allá iba a ir a la Suprema Corte. Y todos sabemos quiénes están allá. Eso era la jugada en el Estado de México. Si perdemos, lo llevamos con nuestros cuates al sistema judicial, van a declarar ilegal la elección y hay que repetirlo. Eso era el plan B. Pero perdieron esa oportunidad cuando la candidata Alejandra del Moral reconoció públicamente que había perdido. Las razones ya sería otra discusión. Y cuando Del Mazo, el gobernador, dijo públicamente que la elección era legal y legítima y que Delfina Gómez era la nueva gobernadora. Y al testificar públicamente entonces el gobernador del PRI y la candidata del PRI, se cerró a los conspiradores la posibilidad de llevarlo a sus amigos corruptos de la justicia. Y allá fracasó ese plan. Pero pueden estar seguros que están trabajando en esto para 2024, porque van a perder las elecciones, por supuesto. Y no que aceptan la democracia, entonces van a tratar ese golpe de Estado postelectoral. Y los elementos principales están aquí. Hay sectores del imperialismo gringo, sectores del imperialismo español y sus representantes, los medios chayoteros. Está muy claro cómo se compone ese grupo, ¿no? Bueno, miren, vamos a hacer una pausa, 10 minutos, son 12:35, 12:45 seguimos. Ya podemos prender la luz si quieren.